Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este jueves 18 de febrero en la plática de café del día de hoy, el tema será mi presentación, guía básica para el conferencista Nobel. Esta plática va a ser impartida por el doctor Isaías Orozco Andrade, médico pediatra, especialista en tuberculosis, director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis de Servicios Médicos de la Frontera, líder clínico COEFAR del estado de Chihuahua, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Tuberculosis, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, y dentro de Médicos Unidos, médico sobresaliente. Tengo mucho gusto en presentar al doctor Isaías Orozco Andrade. Adelante, doctor. Muchas gracias, mi estimado Lalo. Agradezco a Médicos Unidos y a la Academia Mexicana de Pediatría por permitirme estar en este foro. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. ¿Sí se ve? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces comenzamos. La intención de platicar de este tema, pues es precisamente eso, es una guía sencilla. No soy un experto en la cuestión de la tecnología, de las computaciones, etcétera, pero finalmente los años le van enseñando a uno ciertos parámetros que debe uno de cumplir para hacer una buena presentación y sobre todo, pues dirigirlo a los médicos especialistas, médicos generales, jóvenes que apenas empiezan en este caminar de ser un presentador, un conferencista y pues darle los tips más importantes. Entonces, voy a tratar esta presentación fue hecha expresamente para mostrarle lo que debemos y lo que no debemos de hacer dentro de una presentación. Y va a haber algunas fotografías que están utilizadas nada más con fines ilustrativos para que, con todo el respeto del mundo, no pretendo de ninguna forma incomodar a nadie con algunas fotografías y voy a explicar a posteriori por qué las estoy presentando. En el caso de esta diapositiva, pues bueno, el expositor tiene la capacidad, el derecho, la responsabilidad, si ustedes quieren, de decidir o no solicitarle a su audiencia que pongan en silencio o en la función de vibrador el celular, porque con relativa frecuencia vemos que estamos dando una plática y en la audiencia no falta a quien le suene el teléfono, incluso que lo responda, que se levante, y eso condiciona pues obviamente una distracción muy importante tanto para el resto de la audiencia como para el mismo ponente. Lo peor de todo es que me ha tocado en algunos de los casos ver a ponentes que se atreven a responder la llamada del teléfono estando en el podium dando su conferencia. Y eso es gravísimo. Entonces, pues obviamente el primero que debe dar el ejemplo es la cabeza que está ahí frente a la audiencia para que pues no genere el relajo entre el público. Y bueno, pues es muy importante que al inicio de todas las ponencias, el expositor tenga bien colocar una introducción. Puede ser una breve idea de lo que va a expresar, o como ustedes ven aquí, esta es una diapositiva con fines ilustrativos, como les dije. Realmente, esto es una de mis pláticas de tuberculosis, donde pueden ustedes ver, pues vienen colocados los temas y subtemas que vamos a tratar durante la presentación. Entonces es muy importante para que el lector, la audiencia sepa de qué se trata el tema que vamos a abordar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo primordial de una presentación es comunicar. Y ya sé que queramos comunicar información de algún tema en específico, puede ser un tema que nos hayan solicitado expresamente nuestros alumnos, un público de padres de familia, madres de familia, en alguna empresa, etcétera. O bien, simple y llanamente queremos expresar nuestras ideas de algún tema que nos está preocupando en el momento, algún tema
social que nos preocupe y que queremos expresarlo a cierta audiencia, o en su defecto, pues también podemos expresar las experiencias que tenemos como, ya sea como profesionales de la medicina o simple y llanamente como ciudadanos que queremos externar alguna experiencia para un público que queremos mover, que queremos activar, etcétera. Otro de los objetivos puede ser como ver, hace algunos años, cuando fui yo director del hospital infantil, me di a la tarea de invitar a la esposa del gobernador para presentarle pues la necesidad de la construcción de un hospital infantil nuevo. Y dentro de mi presentación, pues puse las fotografías con los pacientes más desnutridos, tuberculosis, con caras de tristeza, de soledad, etcétera, porque pues ustedes saben que habría que conmover para lograr ese proyecto. Y finalmente, eso fue en la mañana, en la tarde, me habló la esposa del gobernador para decirme, doctor Orozco, ya tiene su nuevo hospital infantil y logramos tener un presupuesto de aproximadamente 500 millones de pesos para iniciar con la construcción de ese hospital infantil que orgullosamente está en Chihuahua y que bueno, fue un trabajo de equipo que hicimos ahí toda la gente. El otro puede ser entretener. Hay quienes utilizan los medios de comunicación también, pues ya sea para poner una película, para poner un escenario, los actualmente llamados youtubers o influencers, pues también utilizan ciertos escenarios tecnológicos para poder entretener a su público. Finalmente, el objetivo primordial de toda presentación es atraer y mantener la atención de la audiencia que nos dio el respeto y está ahí en el auditorio con nosotros. Entonces, pero pues esto no es nada más un acto de magia donde decimos yo quiero dar una plática. Aquel que diga voy a dar una plática y voy a aventarme a poner diapositivas así nada más, pues está cometiendo un grave error. Hay personas que son expertos en el tema, son expertos, incluso hay excelentes oradores y expertos en un tema, pero no saben transmitir a través de una presentación esos conocimientos. Entonces están destinados también al fracaso cuando no deciden planificar adecuadamente su presentación. Y pues obviamente el que está al frente de la audiencia se supone que es el que debe saber más del tema, o al menos el que buscó la información para poderla expresar y transmitir. Yo siempre he dicho que el conocimiento debe ser vasto y compartido, pero muy organizado. Entonces, obviamente, después de que yo busque la información que me pidieron, pues tengo que clasificarla, porque a veces me piden que hable específicamente de un tema, puede ser un tratamiento, y yo tengo información no nada más del tratamiento, de la patología, del diagnóstico, es decir, de la fisiopatogenia, el diagnóstico, epidemiología, etcétera. Y pues para ello tengo que clasificar, porque finalmente para darle el antecedente de poder hablar de un subtema, de una patología, pues es obvio que tengo que hablar también del principio. Así que no puedo hablar del tratamiento si no expreso la trascendencia a través de la epidemiología de una entidad nosológica. Por eso es necesario. Pero en muchas ocasiones nos perdemos. La internet, la red es un mar de información que a veces no sabemos buscar la información y eso nos da cierta problemática también. Y empezamos con dolores de cabezas, preocupaciones porque se está llegando el tiempo y no tengo la información, no la puedo clasificar. Entonces, para ello también es importante pues saber dónde buscar. Puede ser que nos metamos a buscar directamente con el doctor Google, ¿sí? Y que no es malo, es bueno también siempre y cuando sepamos buscar. Voy a dar unos ejemplos rápidos. Vean ustedes, aquí estoy poniendo el tema de tuberculosis, que es el tema que a mí me gusta más, que me apasiona. Y aquí en el recuadro, en el rectángulo rojo, ustedes van a ver que de los artículos que con la simple palabra tuberculosis son alrededor de casi 77 millones de resultados. Sin embargo, si le pongo tuberculosis, tratamiento, pues ya disminuyó a cerca de 10.100.000 resultados. Pero igual también, si lo pongo entrecomillado, que es una estrategia muy buena, si yo quiero poner específicamente un tema, si quiero poner el nombre de Eduardo Lara, le pongo entrecomillado y me van a aparecer específicamente las páginas que me llevan a hablar de todos los Eduardo Laras que hay en la red. Entonces, ven ustedes, aquí le pusimos entrecomillado tuberculosis tratamiento y de 10 millones disminuyó a 9.020 resultados.
Entonces, esta es una forma de hacer las cosas precisamente para lograr disminuir todo ese mar de información que tenemos y poder encontrarla más rápidamente. Y sin embargo, todavía le pongo tuberculosis tratamiento entrecomillado y le pongo que quiero nada más los documentos en formato PDF. Vean, de 9,000 y tantos disminuyó a 3,520 resultados. Entonces, esta es una manera de encontrar información de forma más rápida, más concreta, menos saturada y bueno, a través de los buscadores habituales, que este es el más usado, el famoso Google. Pero hay algunos otros que se llaman también descriptores, que se les llama tesauros. Los tesauros son un conjunto de información que define ciertas palabras. Y vean ustedes también aquí en este descriptor, que es de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, le pongo también tuberculosis y le hago clic en consulta y entonces me lleva a una serie también de información donde va a ponerme los temas afines, como es aquí, quién provoca la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis, la definición de tuberculosis, ustedes lo pueden ver aquí. Y si le pongo aquí buscando antituberculosis y le hago clic, me va a aparecer información precisamente de antituberculosis. Todavía más, si yo le pongo aquí donde dice aislamiento y purificación, vean ustedes que me va a aparecer la definición de lo que es esta palabra en medicina, ¿verdad? Usado con bacterias, virus, hongos, etcétera. Entonces, y pues vean ustedes, si le pongo, como les decía ahorita, antituberculosos, que la palabra correcta es antituberculosis por cuestiones de derechos humanos, y me aparecen aquí también, pues ya la definición, son fármacos que se utilizan en el tratamiento, y ya me aparecen otras opciones de investigación. Y si le hago clic acá abajo donde dice Medline, pues me va a llevar precisamente a una base de datos con los artículos más actuales. Vean ustedes, este artículo es de febrero del 2021, que nos habla de la neuropatía óptica que puede provocar el etambutol, etcétera. Entonces, vean ustedes que esta es otra forma de llegar también de forma rápida y muy específica de los temas que queremos buscar para hacer una presentación. Entonces, esta es una de las partes importantes por las cuales debemos de iniciar la planeación de nuestra investigación. Es muy importante que durante la plática dicen los expertos que es conveniente poner reactores, que no distractores, reactores cada 15 a 20 diapositivas. Porque pues la audiencia se va a ir aplanando un poco, va a ir disminuyendo la atención y los reactores son muy importantes. Y dije al principio, espero que no ofenda yo con algunas de las fotografías que voy a poner. Realmente esta fotografía para grupos extremistas de cierta categoría pueden decir que estamos utilizando esta imagen para degradar a la persona que está en esta fotografía. Sin embargo, el fotógrafo que tomó esta fotografía puede explicarnos que esta fotografía pues es una fotografía estética que habla de la belleza de este ser humano, que habla de la mirada, de la soledad, y puede decirnos un sinnúmero de cosas del por qué tomó esta fotografía. Entonces, también eso es muy importante. Cuando escuchamos nosotros una plática o vemos una imagen que ayuda mucho para expresar el conocimiento que estamos platicando, pues obviamente cada cabeza es un mundo y cada cabeza va a interpretar de la forma en que quiera hacerlo. Entonces, es muy importante que durante el transcurso de la plática, para hacerla amena, pues hablemos de algunas historias, platiquemos algo más allá para que podamos entender. Y la imaginación es terrible, así que, bueno, es muy importante poner algunos reactores. Yo a veces pongo chicas muy guapas y les digo a las mujeres de la audiencia, también les puse galanes, como este príncipe de una tribu de allá de África. Y, o bien podemos poner algunos otros tipos de distractores, hablando de los temas que estamos platicando. Por ejemplo, ahorita ya los niños ya piensan que todas las pizarras deben de ser pantallas de televisión. Y finalmente podemos, como ustedes pueden ver aquí también, hacer énfasis en algún mensaje que queremos pasarle a la audiencia, como es aquí, apaga la tele y expresar que leer es genial, ¿no? Entonces, se pueden utilizar diferentes tipos de reactores, insisto, más no distractores, porque a veces hay algunos que provocan que la gente se ponga un poquito tensa o demás, ¿no? Y es muy importante. Entonces, el expositor tiene la responsabilidad y tiene el derecho de platicar
con el organizador del congreso, del foro, de la mesa redonda, para preguntarle, oye, ¿cuál es el auditorio, la audiencia a la que va a ir dirigida? ¿Qué condiciones tiene el espacio físico donde vamos a expresar los ponentes nuestros conocimientos? Entonces, es muy importante en base a eso decidir cuál va a ser la metodología que voy a utilizar para expresar. Puede ser algún rotafolio, puede ser una presentación electrónica y sobre todo si yo sé que voy a estar con pares, con colegas de la misma especialidad o de especialidades diferentes o padres de familia o alumnos, estudiantes, pues tengo que dirigir el lenguaje que no sea tan técnico para que nos podamos entender todos, para que el expositor se pueda explicar bien. Y a veces nos podemos encontrar con que la audiencia va dirigida a personas con capacidades diferentes, con discapacidades, y resulta que el auditorio donde vamos a estar, pues no tiene los espacios adecuados para que se puedan colocar sillas de ruedas, para que personas con muletas puedan caminar adecuadamente. Y por lo tanto, pues como ponente uno tiene la responsabilidad de decirle al organizador, oye, pues ¿cómo quieres que vaya dirigida? Pues no voy a tener gente en el auditorio, o van a estar todos de pie, o van a estar todos en el fondo. Yo creo que ese auditorio que tú me refieres no es el más adecuado, es conveniente que lo hagamos en un espacio donde permita que la gente con estas características pueda estar sentada de forma correcta, etcétera, ¿no? Es muy importante también que expresemos esas ideas. Entonces, si decidimos que nuestra presentación va a ser a través de una presentación electrónica, ¿qué ventajas tiene una presentación electrónica? Y ya se pueden dar ustedes cuenta, mucha gente pone en la parte superior el subtema o el título de la diapositiva, y como ven acá, hay otros quienes lo pueden poner de forma más, menos o más transparente el subtítulo en la parte inferior. Pero las ventajas que nos da una presentación electrónica es que pues, puede ser atractiva. Si es que el ponente sabe llevar a cabo también su presentación, la hace de forma adecuada. La otra posibilidad es que podemos hacer cambios rápidos. Es muy importante que el ponente, ya que esté preparado para dar su plática, pues no esté un día antes haciendo cambios y estar preocupado. Hay que disfrutar la presentación, aunque nos digan que nos ponemos nerviosos siempre que vamos a una presentación, hay que disfrutarla. Y yo en lo personal, el día de ayer, pues me puse con mi hijo ahí a jugar un rato ahí, luego me dejó solo y me puse yo a jugar con el videojuego, yo solo ahí disfruté un rato para estar relajado y no estar preocupado por el día de hoy de esta presentación. ¿Qué ventaja tenemos también? Pues que podemos ordenarlas rápidamente y de la forma que uno quiera. Los que son un poquito más de mi época o más atrás, pues usábamos aquellos famosos diapositivas que se usaba el carrusel, donde si no le ponían el anillo superior para cerrar el carrusel y se les caía, pues perdieron todas las diapositivas regadas por todos lados, y para ordenarlas antes de empezar la plática, pues nos llevábamos todos los 20, 30 minutos de la plática organizando. Entonces, también esto nos da esa posibilidad. Y bueno, también anteriormente hacíamos una presentación en diapositivas y teníamos que pagar una buena cantidad para que alguien nos hiciera esas diapositivas en el formato fílmico que se usaba antes. Entonces, vean ustedes, por aquellos de los más jóvenes que no conozcan, este es un rotafolio que usábamos y se puede seguir utilizando, pero para grupos pequeños, para un tema corto, rápido, nada más para expresar alguna idea. Y este es precisamente el carrusel que utilizamos. No se ponía este anillo negro que ven aquí en la pantalla y se nos caía el carrusel y triste su calavera, ¿no? Ahí tienen ustedes, o bien que el foco se calentara de más, se nos iba la luz, y bueno, había ciertos detalles que pueden seguirse presentando con los nuevos proyectores estos multimedia muy elegantes que tenemos ahora. Y vean ustedes, pues ya el lenguaje de las redes también ya se convirtió en parte del abecedario de nuestros jóvenes, de nosotros mismos. Ya tenemos que hacer uso de esto. Entonces, pero también algunas desventajas de estas presentaciones electrónicas, del uso de la nueva tecnología, es que la curva del aprendizaje es un poquito más prolongada, se requiere de mayor inversión de tiempo para aprender a utilizar estas tecnologías, los software, los hardware que son importantes. Y bueno, pues tanto los software como los hardware requieren de una inversión también importante. Anteriormente las computadoras venían ya incluido con un software
con el pago que hacía uno, y era un software fijo, no se tenía que estar actualizando. Ahora tiene uno que comprar el software y hasta le cobran a uno por mes. Lamentablemente, estos empresarios de la industria de la computación pues le han sabido ganar bastante dinero, y lamentablemente pues se ha hecho también parte de nuestra necesidad de utilizar este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, y además del software y hardware, requerimos de personal de apoyo, recurso humano, requerimos de, como decía ahorita, de un proyector multimedia, de un auditorio, de una pantalla, incluso de recurso humano que esté al pendiente, organizando ahí el sonido, etcétera. Caray, ¿qué pasó aquí? No sé por qué. A ver, vamos a ver aquí, sí, ahí está. Es muy importante también que aprendamos a llevar a cabo la diapositiva. En principio, es necesario que el color y tamaño que utilicemos de la letra sea estándar. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Es necesario también que utilicemos fondos oscuros y texto claro, o viceversa. Puede ser un fondo claro y el texto oscuro. También debe llevar una idea por diapositiva, y esta idea debe ser sencilla y clara para que todo el mundo podamos entender la idea que estamos expresando. Y sobre todo, pues que vaya enlazada una idea de una diapositiva con la siguiente idea que queremos expresar, pues para que no nos perdamos también en el mar de información que queremos transmitir. No más de 6 líneas por diapositiva, porque luego se va a ver muy saturada y entonces a la vista estéticamente no se ve bien, ni tampoco más de 5 palabras por línea. Si ustedes se fijan aquí, no son 6 líneas por diapositiva, son 7, pues porque no quise dejar de poner esta idea de 5 palabras por línea también. Otra de las cuestiones que es muy importante, no más de 3 tipos de letra. Vean ustedes, desde que uno ve el enunciado, ya ve uno, se ve mal que haya más de 3 tipos de letra. La letra debe ser de tamaño legible. Vean ustedes, aquí puse una palabra, la palabra legible con un número, el tamaño de letra más pequeño. No más de 3 colores, ven ustedes, pues parece un arco iris y pues no la idea de esta presentación. El patrón debe ser uniforme, debe verse que está alineado, que no hay desorganización. Y una diapositiva nos debe servir como un recordatorio, no tenemos que poner toda la idea, todo el texto completo para que la gente lo lea. Ahorita platicaremos un poquito de ese. Debe servir como un asistente para que nosotros estemos al pendiente de lo que queremos expresar en ese momento. A una diapositiva, a la elaboración de una diapositiva se le conoce como una puesta en página, así como es la puesta en escena en una obra de teatro. La puesta en página es la diapositiva que vamos a utilizar, que debe de ser agradable, el diseño, que debe estar, como decíamos ahorita, bien organizada, bien alineada, con las sangrías adecuadas. Vean ustedes que con toda la intención puse estas viñetas. El color que ustedes ven son del mismo color del fondo de esta diapositiva, de parte de la diapositiva, y entonces la viñeta se pierde. Si no tuviera esa sombra que ustedes ven aquí, pues obviamente la viñeta se va a perder, y obviamente si lo hubiera puesto del fondo que está aquí, porque puse el fondo más claro que está acá arriba. Y entre otras cosas, pues también debemos de conocer lo que lleva una puesta en escena, que es el título, el cuerpo de la diapositiva, que es la idea que queremos expresar. Puede también llevar otros aspectos, a lo mejor en la parte de arriba puede llevar el encabezado, el título de la plática, algunos lo ponen durante todas las diapositivas. Yo prefiero que no sea así porque también sirve como distractor. Otros que quieren promover su consultorio, su empresa, etcétera, pueden poner en el pie de página pues la liga que los va a llevar a, como aquí le puse yo nada más como ejemplo, www.mipresentacion.com. Algunos prefieren también poner la fecha de la diapositiva, o bien también el número de la diapositiva, sobre todo para decir, bueno, recuerdan la diapositiva número 40, donde expresamos que una diapositiva debe estar formada por X elementos. Puede servir para eso. Incluso la fecha también pueden programarla para que cada vez que ustedes abran o presenten su tema, de forma automática se vaya actualizando también la fecha, que es una situación muy importante. También es necesario
que cada vez que ustedes presenten un tema, pues modifiquen también su presentación, porque a veces ve uno en la misma presentación hace 10 años de un expositor y presenta las mismas diapositivas con los mismos errores o con los mismos aciertos y los mismos colores, etcétera. Pues un amigo no será capaz de levantarte, pero siempre buscará la forma de no dejarte caer. Acabamos de pasar el 14 de febrero y bueno, pues tenemos buenos amigos que nos están escuchando y viendo en este momento también. Entonces, y lo que les decía ahorita, siempre es importante cuando ustedes presentan, hay que poner algún reactor y mucha gente podrá imaginarse muchas cosas con esta historia. A la señora se le antojó tomarse una cervecita y le dijo al marido, pues vamos a tomarnos esa cervecita, vamos a comprarlas, pero como a ti te gusta más, pues tú te llevas tu cajón de cervezas, ¿verdad? Y yo nada más mis 6 de cervezas, etcétera. Pero resulta que la historia concreta, pues es que el señor está operado de la columna vertebral y no puede apoyar a la mujer con esto, pero la mujer, como lo ama con todo su corazón, pues obviamente apoya llevando el cajón más grande. Y así puede volar la imaginación, pero es importante hacer un poco más amena la plática. Esto, como les digo, es con fines ilustrativos. Ahora ya no nos presentamos con los nombres, ya directamente damos nuestra tarjeta, pero ya con nuestra dirección de correo electrónico. Y en relación al fondo, ya decíamos ahorita, pues puede ser un fondo como este de la presentación que estoy dándoles en este momento, con el subtítulo de cada diapositiva, como lo ven ustedes acá en la parte inferior, puede ser en la parte superior también. Algunas personas prefieren utilizar fondos que ya de por sí llevan la promoción de sus productos. Puede ser un pintor, la pintora Marta Chapa, que dibuja mucho sobre manzanas. Algún otro puede poner aquí su producto, puede ser cualquier situación que quieran ponerla. Puede haber algunos fondos moteados como que yo no lo sugiero, pero hay gente que lamentablemente lo pone y ven ustedes, ponen un fondo moteado y vean cómo se puede perder. Si es una letra clara que pretendemos que se vea en el fondo oscuro, pues en la parte clara se va a perder, o lo mismo sucede si es la letra oscura, se puede perder también en el fondo oscuro. Entonces, en la parte de la diapositiva con fondo oscuro. Y estos otros fondos igual también, algunos los ponen. Yo voy más de acuerdo en que sean fondos uniformes con relleno sólido, más que texturas o moteados. Ya de por sí ven ustedes que el color lastima a la vista. Se puede hacer este tipo de presentaciones también para iniciar con un subtema, con el objetivo número 2, el tema número 2, el tema número 3, etcétera. Y el color, pues es importante. Ven ustedes, tenemos que definir 3 características de los colores que vamos a utilizar. Uno de ellos, pues es el matiz, que el matiz no es otra cosa más que el nombre del color. El matiz, vemos un rojo, vemos un azul, vemos un verde, un amarillo, un magenta, etcétera. Y luego la luminosidad, pues es precisamente el grado de claridad u oscuridad del color, que va a depender de lo cerca o de lo lejos que esté del negro o del blanco. Como ven ustedes aquí, este verde está más cerca aquí del negro y obviamente se va a ver un verde más oscuro, y lado, el extremo del lado izquierdo de la pantalla, vamos a ver que es un verde muy descolorido o muy luminoso. Y la otra definición, que es la saturación, pues no es otra cosa más que el grado y la pureza del color. Igual también ven ustedes, este es un verde puro, pero si lo ponemos un poquito más le damos un poquito de brillo, se va a ir perdiendo. Y ven ustedes que se ve la combinación de un verde con un gris en la parte del medio. Entonces, acá sí se ve verde completamente, pero la saturación aquí está disminuida y por lo tanto no es un color un puro. Y estos son aspectos técnicos que quise presentárselos. Y ven ustedes de nuevo, aquí vemos un fondo oscuro con letras claras. Resaltan bastante bien, no batallamos, pero aquí ven ustedes que tenemos un fondo oscuro y letras oscuras, que si no fuera por el borde que estamos aplicándole aquí, pues lo veríamos justo de esta forma y se perdería. Entonces la gente estaría batallando. Si de por sí hay quienes ponen todo el texto en lugar de estar platicando, pues la gente se va a perder con una presentación con estas características. Y lo mismo sucede también con el fondo claro y las letras oscuras. Vemos un fondo claro y letras claras, pero tiene su borde negro para que no se pierda, verde, perdón, para que no se pierda. Pero vean ustedes aquí, le quitamos el borde a las letras y pues apenas alcanzamos a ver
lo que dice el título de esta diapositiva. Ahí está. Podemos utilizar gráficos también y es muy importante. Ven ustedes que aquí se está utilizando un color del fondo de la diapositiva superior, del fondo superior de la diapositiva. Aquí lo único que hicimos es poner un reborde con el mismo fondo de la parte de medio de la diapositiva. Y aquí pues habrá quien diga, pues yo soy muy psicodélico y quiero poner colores muy chillantes y lo pone un magenta con un naranja de reborde o de plano un naranja chillante, como ven ustedes aquí, muy luminoso, que lastima a la vista. Pero lo recomendable es que se pongan colores neutros, colores pastel, que no lastimen mucho y que realmente resalten de la diapositiva, como lo pueden ver ustedes aquí en este gráfico. Son características de algunos de los colores. Los expertos dicen que lo más recomendable es el azul o el verde, porque el rojo, el naranja y el amarillo pues tienden a estimular la excitación, ¿verdad? El dinamismo, la fuerza, poder. Entonces, pueden poner, al auditorio lo podemos poner un poquito tenso ahí, un poquito excitado con estos colores. Y si ponemos un violeta, puede provocar melancolía, tristeza. Incluso el verde nos puede llevar así como que a la pasividad, a la sedación. Por eso es que el azul es uno de los colores más recomendables que ustedes ven. Genera reposo, es un color más frío, nos puede estimular la inteligencia, refleja ciencia, etcétera. Y esto es lo que dicen los expertos, no lo dice el doctor Orozco. Por eso es que, pero vean ustedes, de entrada, vemos esta diapositiva con este color, ya nos lastima la vista. No se diga si le ponemos este color, un fondo rojo y este otro, lastima francamente la vista. Y créanme que hay personas, he visto colegas que ponen estos fondos y ven ustedes que lastiman rotundamente. La gente prefiere esconder la mirada, salirse incluso a veces porque, pues no, este es un verde y ven, este es un violeta. Entonces, y hablando del texto, pues es importante que utilicemos un estilo de tipografía también entendible, porque si utilizamos esta tipografía, pues ya nos vamos perdiendo. Debe expresarse siempre, todo lo que expresemos debe ser en oraciones. El color de ya decíamos ahorita, del texto debe ser un color claro y un fondo oscuro o viceversa. Y los textos deben ser cortos y claros. La idea se debe expresar en una oración corta y clara. Y si queremos resaltar, como ven ustedes, todas las letras están resaltadas en negrilla. Puede ser también en lo que se llama sans serif. El sans serif son estas salientes que tienen las letras, que también nos va a resaltar el texto que queremos. Y ven ustedes, el título debe de ser claro junto con los subtítulos. Ya decíamos ahorita, oraciones sencillas. Debemos expresar un solo tema por diapositiva. Las viñetas lo platicamos. Vean ustedes otro ejemplo de viñetas. Vemos una viñeta diferente. Pueden ser diferentes siempre y cuando vayamos de más a menos, del título, del subtítulo, de la idea, etcétera. Pero vean ustedes, aquí expresamos con viñetas de diferentes tamaños, de diferentes colores, que luego conforman un desorden de la diapositiva. Aunque lo demás se vea ordenado, pues es importante que todos los elementos sean bien organizados. Y es necesario que solo utilicemos la diapositiva para enfatizar en algún momento lo que queremos decir. Vean ustedes, de veras, esta diapositiva con mucha frecuencia la vemos con algunas personas que exponen un tema y pues ya de entrada es un distractor, porque la gente se pone a leer el texto en lugar de ponerle atención al ponente. O en su defecto, pues si vas a presentar todas tus diapositivas con toda la información que quieres expresar, pues mejor entrégales un panfleto donde venga toda esa información y nos evitamos estar lastimándonos la vista, el oído, el ánimo, el estado de ánimo, etcétera, porque estas diapositivas ahora sí que son huérfanas, no tienen madre, la verdad. Entonces, ¿cuánto texto debo utilizar? Pues debemos de pensar cuando repartimos un documento en que si lo repartimos, la gente se va a poner a leer el texto, el panfleto que le demos, entonces no va a escuchar al orador. Por eso es necesario que no saturemos las diapositivas con información. Pero esto es importante para comprender mi historia. Podrá decir algo, ok, está bueno, utilízala. Si la vas a poner en el panfleto, pues ya no la expreses.
pero si la quieres expresar en tu ponencia, pues no pongas en el panfleto lo que tú quieres expresar en tu ponencia. Y pues obviamente hay que hacer las ideas un poquito más activas para que la gente ponga atención. Podrán decir alguno de ustedes, pues doctor Orozco, nos acabas de decir que no debes de saturar una diapositiva y no poner más de 6 renglones por diapositiva. Bueno, es que también esto se vale. Aquí podemos estar utilizando 3 diapositivas en una sola y esto no lastima la vista. Y esto es muy importante, es muy triste cómo ver que está presentando un experto reconocido a nivel global y que su presentación persistentemente tenga falta de ortografía. Lo peor de todo es que a veces no reconocemos nuestras debilidades y decimos, es que mi secretaria me hizo la presentación y miren nomás los errores de ortografía que me puso. Una diapositiva debe ser consistente y uniforme, es decir, pues debe verse desde entrada de forma adecuada. Y si vamos a utilizar abreviaturas o siglas, es necesario que también pongamos qué significa cada una de ellas, o preferentemente no utilizarlas, porque no toda la gente entiende las abreviaturas, ¿verdad? Podrán decir, es que yo veo desde hace muchos años TV. Algunos podrán decir, bueno, TB es tuberculosis, pero como no digo si es T, no es B, es dentolabial o V, pues no puedo decir si TB es tuberculosis o es televisión. Entonces es muy importante que no las pongamos preferentemente y si las ponemos hay que definirlas desde un principio. Pero este punto para mí es bien, bien importante. De verdad, es muy triste para mí ver colegas que son reconocidos a nivel global y tienen errores, tienen horrores de ortografía. Entonces, esto es muy sencillo. Tenemos en los programas, es el PowerPoint de esta misma presentación, y ven ustedes que en la parte donde dice revisar, en las pestañas que tenemos en la parte superior de la barra de tareas, aquí viene revisar, y dentro de revisar, en la esquina superior del lado izquierdo de su pantalla, vemos que viene aquí ortografía, y aquí dice, incluso nos dice errores ortográficos, no mientras nosotros podamos impedirlo, dicen los creadores de este software. Déjanos comprobar la ortografía. Entonces, es tan sencillo como poner revisión ortográfica y nos va a hacer la revisión precisamente de la ortografía. Entonces, no dejen de utilizar estos elementos. También los tiene Word, también los tiene Excel, etcétera. Para resaltar, hay que usar negritas, como ya dijimos. Algunos recomiendan la tipografía itálica y que cambiemos la letra precisamente para enfatizar. Pero no siempre esta letra es itálica, como ustedes pueden ver, y aunque nos dicen los expertos que podemos usarla para enfatizar, pues como que lastima también un poco a la vista, se pierde la idea. Entonces es mejor utilizar un tipo de letra que podamos entender mejor. Recuerden ustedes que los seres humanos algunos somos muy visuales y las formas geométricas son las que podemos detectar fácilmente. En relación al tamaño de la letra, es necesario que el título vaya entre los 40 y los 60 puntos. Este título que ven ustedes aquí es de 40 puntos. El texto promedio debe ser de 24 puntos, texto no menor a 18, pero tampoco no mayor a 40 puntos. Y este es un tip muy importante. Lo que les decía ahorita, tienen ustedes el derecho de decirle al organizador, pues oye, ¿cómo va a estar el auditorio? Para que se pueda ver bien y podamos determinar dónde debe estar la altura de la pantalla, debemos medir el frente donde se va a poner la pantalla hasta la parte de la última fila del auditorio. Y ven ustedes en este ejemplo, la distancia es de 21 metros y si lo dividimos entre 7, nos va a quedar a 3 metros. Entonces la parte superior de la pantalla deberá estar del piso hacia arriba 3 metros. Sería la parte superior y ya lo que caiga. Porque si no es así, mucha gente que está atrás no va a alcanzar a ver la pantalla, y más en aquellos auditorios que no son tipo anfiteatro, que son planos. Vean ustedes también, ustedes pueden decidir si van a poner el tamaño de la pantalla panorámica o estándar. Yo prefiero la panorámica porque me permite mayor campo de acción. Y ven ustedes aquí, pues Romeo y Julieta se conocieron en la línea en el chat, pero su relación tuvo un final trágico cuando a Julieta se le cayó la red. Así nos pasó hace unos días cuando hubo el apagón y se nos cayó a todos. Entonces decíamos ahorita, los seres humanos, como que somos los que somos muy visuales, pues somos más afines a las figuras geométricas.
Por eso es importante que utilicemos gráficos. Me voy a ir un poquito más rápido para, ya sea lo que decíamos ahorita, para conmover, para impactar, este niño desnutrido, esta tuberculosis con caverna importante. Y decía aquí, mi esposa me decía, pues oye, te la pasas haciendo presentaciones para dárselas a los Médicos Unidos, ya no me haces caso, y entonces se fue a buscar aquí un perfume que huela a computadora a ver si le hago caso. Eso me llevó a la mente una anécdota que cuentan de Roberto Koch y su esposa. Dicen que parte del descubrimiento del bacilo de Koch fue a la esposa cuando ella, buscando que le hiciera caso, Roberto Koch le regala un microscopio y pensó que con el regalo le iba a hacer más caso para tener una noche de copas, una noche loca, pero finalmente con ese regalo, ese microscopio, pues pasó más tiempo y finalmente pudo descubrir el bacilo de Koch. Es una anécdota que se cuenta ahí en el argot de la tuberculosis. Ya decíamos, los gráficos deben de tener elementos que nos ayuden a que la audiencia tenga una mejor comprensión, que le impacte precisamente para que se quede la información arraigada y que sea fácil de recordar. Vean ustedes esta gráfica, pues así de forma simple nos puede decir muchas cosas. Es el hijo, el papá, el abuelo, ¿verdad? O es un comparativo probablemente. Cuando ya le ponemos las puntas, pues entonces ya sabemos que se trata de un comparativo, y cuando ya le agregamos otros datos, pues podemos decir que esta es la población de varones en 1970, en 1980 y en 1990. En fin, a mayor número de elementos, mayor expresión de la idea que queremos transmitir. Podemos hacerlo con este tipo de gráficos. Podemos hacerlo también con gráficos en pastel. Depende mucho de la información que queremos expresar. Esta ya la habíamos puesto ahorita. Puede ser en base a categorías. Ven ustedes, hay quienes van poniendo una por una, un enunciado por enunciado, un dato por dato, y obviamente esto nos lleva a invertir mayor tiempo y la idea se va perdiendo. Entonces, lo más sencillo es poner toda esta información en un solo clic, en una sola exhibición, en lugar de estar poniendo una por una. Ya en lugar de pedir ayuda, ahora pedimos F1 o F1, como dicen los gringos. Algunas animaciones, como decíamos ahorita, puede ser una sencilla como esta, una flecha simplemente que nos esté tratando de mostrar la idea principal que queremos expresar. Puede ser también un fondo como este y una letra de diferente color para poder resaltar la idea principal también. O puede ser que queramos expresar un dato importante y entonces lo resaltemos con este tipo de lupa para magnificar la idea que queremos. Ya decíamos ahorita, mucha gente podrá pensar, mira, nomás este cuate lleva a la esposa ahí atrás cargando la leña, pero la historia real es que este individuo iba fumándose su cigarro y no conoce a la mujer que viene detrás de él, ¿verdad? En fin, puede uno poner en reactores el que ustedes gusten y manden. A mí alguna vez se me ocurrió decir un mal chiste que tenía que ver con dirección hacia cierto sexo, y pues me fue como en feria al final y durante la presentación, porque se levantó la persona increpándome, diciéndome por qué había hecho ese chiste a media presentación, y ya le pedí yo, si quiere lo discutimos al final, permítame terminar mi plática, y bueno, pues lo platicamos después y yo también puse mis puntos, etcétera, ¿no? Y bueno, esto puede pasar cuando le hacemos caso a las redes, hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Cuando queremos hacer una cita por vía internet, cita a ciegas. Las fotografías ayudan mucho, pero es importante que utilicemos resoluciones adecuadas, al menos si son para proyectar, como este es el caso, que tengan 72 dpi, que son unidades para medir. Vean ustedes esta fotografía mide 18 kilobytes, luego la disminuí y ya aquí mide 8 kilobytes, pero esa misma que disminuía a 8 kilobytes, la quise aumentar y ya está aquí con un peso de 45 kilobytes. Sin embargo, vean ustedes cómo se perdió la fidelidad de la misma fotografía. Como decimos, está pixeleada. Entonces, pues debe ser preferentemente en formato JPG o JPG. Estos son los formatos de alta, media y baja definición. Sin embargo, una fotografía con baja definición de más de 54 kilobytes es muy adecuada. Esta que ustedes ven aquí se ve bastante bien, se define muy bien la fotografía, y esta pesa 45 kilobytes, ni siquiera los 54 que platicamos. Una imagen dice más que 1000 palabras.
Aquí ustedes pues ya se podrán imaginar la historia en qué terminó, ¿verdad? El de la podadora extrema pues va a darle en la torre aquí. La chica ni siquiera se va a dar cuenta que ella fue la responsable de que sucediera un accidente. Aunque, pues vean ustedes, un video puede decir más que 1000 palabras también. Vean ustedes. Y pues habrá gente que también igual, que puedan reclamarme que por qué pongo un bebito mostrando sus pompitas, ¿verdad? Y se puede uno ver expuesto a cuestiones de un sinnúmero. Ahorita hay grupos extremos de derechos humanos, etcétera. Y pues al momento de que es una presentación tiene uno que tener mucho cuidado con estos elementos. Puse 2 diapositivas con toda la intención, que normalmente no las uso ya. En otros años las utilizaba con más frecuencia porque esto condicionaba risas entre el público, etcétera. Pero lamentablemente hay grupos que incluso se infiltran para ver lo que uno pone y para estar poniendo en evidencia ciertos detalles que no son la intención de una plática. La intención es simplemente que sirva como un reactor, como un estímulo de risas para la gente que está ahí. Entonces, las imágenes tienen como principal objetivo comunicar en un vistazo. Los elementos visuales, como ustedes pueden ver aquí, pues aportan a la presentación un valor extra que el texto como tal no lo puede dar, sobre todo la velocidad. Algunos sonidos pueden ser sonidos blancos, que puede ser un fondo musical que no lastima a muchos, pero a otros sí puede molestar. Algunos otros son distractores, definitivamente. Vean ustedes hay gente que pone este tipo de diapositivas con mucho texto, como si fuera una máquina de escribir, y agregando ya ni siquiera palabra por palabra, sino letra por letra, y además con ese sonido que ustedes escuchan, que es muy molesta. Créanme que lo he visto con algunos colegas cuando ponen esto. Entonces voy a adelantarme porque la verdad es muy molesto este tipo de diapositivas. Entonces, miren, este es el gráfico de la atención de una plática. Normalmente al primer minuto en esta parte es cuando la gente pone toda la atención. Si no hiciéramos lo necesario, no tomáramos acciones para que la gente esté atenta, el punto va a caer prácticamente hasta el fondo. Pero si aún así hacemos algunas acciones, vean ustedes la línea amarilla, podemos llegar en este punto, la atención del público la vamos a medio mantener. Pero normalmente la principal atención es al minuto, y cuando decimos y para concluir y para terminar, vuelve otra vez a levantarse la atención, y ahí es precisamente donde debemos de expresar los principales puntos. Es muy necesario también que nuestra vía de comunicación sea bidireccional, es decir, que no distorsionemos el mensaje que queremos dar para que le llegue de forma genuina y muy al 100% al receptor, para que también el receptor nos retroalimente al final de la presentación, porque definitivamente si sucede esto, pues no vamos a tener una idea, la vamos a expresar de forma incorrecta y no vamos a tener esa retroalimentación que queremos tener. A punto a dormir. A veces hay quienes apagan la luz y tienen luz, son solares, ¿verdad? Se apaga la luz y se quedan dormidos. Entonces, para concluir, una presentación debe de constar de 3 partes fundamentales, una presentación, que es la apertura, es la diapositiva que hablábamos ahorita de introducción, de decir, de esto vamos a hablar. La parte media, que es el cuerpo de la exposición, es precisamente todas las ideas que vamos a expresar del tema. Y el cierre, que es lo que estamos expresando en este momento, es la conclusión que queremos que el público se lleve. ¿Y cuál es? Es muy importante tener seguridad en una presentación. Que la puesta en página esté bien organizada, bien ordenada, que tenga todos los elementos que ya platicamos, el título, el cuerpo de la presentación y los elementos extras que deben llevar. Que el objetivo sea muy claro, bien definido, sencillo, para que lo entienda todo el mundo. Y que el nivel de conocimiento que vamos a utilizar sea en base a la audiencia que vamos a expresar las ideas. El tiempo, pues obviamente dependerá del tiempo que queremos utilizar para que se exprese bien todo, pero que no canse a la audiencia. No siempre el número de transparencias expresa el tiempo que nos vamos a tardar, porque nos pueden dar 20 minutos y ser 100 diapositivas, porque básicamente van a ser diapositivas de flachazo.
debe tener una buena presentación, la diapositiva o la presentación como tal, pero también el ponente, porque obviamente pues no puede ir de guaraches, no puede ir con mal aliño, desaliñado, si va a hacer una presentación en un foro formal. Debe tener respaldo de sus presentaciones. Siempre lleven uno o dos dispositivos de respaldo que les llamamos USB o USB. Alguna vez nos pasó en un Congreso Nacional de Dermatología, quien es la mayor autoridad de dermatología en pediatría en nuestro país. No voy a decir su nombre, pero ustedes lo conocen. La señora esposa estaba ahí insistiendo con nuestro equipo de cácaros y lamentablemente el disco, que era de esos discos de 3.8 que se usaban en antaño, que incluso le conseguimos una computadora para poder reproducir esos discos viejos que llevaba, no se pudo reproducir. Y no era falla de la computadora, no era falla del equipo, era porque no llevaba un buen respaldo. Lamentablemente era el único disco que llevaban. Entonces, pues no pudo dar su presentación, porque ustedes saben que una presentación de dermatología pues requiere de fotografías. Y pues obviamente se armó ahí el relajo. El equipo electrónico debe ser un equipo que lo probemos antes, que sepamos que funciona, que no va a fallar y que tengamos otro equipo de respaldo, es decir, otro proyector multimedia. El equipo humano debe estar capacitado y ya lo que decíamos del auditorio, pues debe ser un auditorio con todas las características adecuadas. Si quiere que alguien recuerde su mensaje en una presentación, pues en un artículo o un informe, cuénteles una historia para que se les quede más grabado. El escenario está preparado, entonces hay que seguir estos 5 pasos. Vamos a concluir con esto, ¿verdad? Es importante de entender quien va a dar el tema debe estar bien preparado ¿para qué? Pues para que le dé la importancia, el respeto al público a quien le va a presentar el tema. Que tenga clara su historia, definir bien todo, el quién, el qué, el dónde, cuándo, el por qué, para que no quede ninguna duda entre el público. Y es muy importante siempre decir, me explico, y no decir, me entiendes, porque es una falta de respeto decirle al público, ¿me entiendes? Es mejor decir, me estoy explicando. Las imágenes son una herramienta excelente, como ya decíamos, es de un apoyo inmejorable para la audiencia que nos va a estar escuchando. Y obviamente pues hay que hacer interactivas, es importante poner casos clínicos, si va a ser algún tema sobre medicina, poner a interactuar al público, sería lo más adecuado también. Y pues es conocer desde el principio, desde el final, ya decíamos ahorita, empecemos con la historia, poner un esquema de lo que va a tratar, hasta llevarlos a las conclusiones. Es importante usar transiciones y divisores de secciones para que no nos perdamos. Y pues el mensaje es importante, que desea que recuerden, pues es lo más importante que debemos de poner en nuestro mensaje. Debemos tratar de inspirar a la audiencia y sobre todo ponerlos en acción, que no se nos duerman para que podamos quedar satisfechos tanto ellos como nosotros. Le pregunté a mi papá de dónde venían los niños y él me dijo que se los bajaban de internet. Ahora los niños piensan que todo es de internet. Ya les platiqué yo más o menos cómo hacer a cabo una presentación, pero también en los diversos software que existen, este es de PowerPoint, hay 2 formas de comenzar. Hay ya plantillas hechas en PowerPoint que ustedes se pueden meter y de ahí pueden hacer la presentación, o bien ir cambiando diapositivas, se pueden, y pueden llevar a cabo presentaciones impresionantes como algunas que hemos visto con gente experta. Y de este tema pues les hablará nuestro gran amigo el doctor Antonio Arista, el Chato Arista, les va a platicar sobre lo que son los códigos. Si alguien está viendo en su computadora, pues tómele fotografía a o señálele con su cámara, y con este código van a poder bajar directamente toda la presentación que acaban de ver. Con este código lo van a poder bajar. No voy a platicar mucho, nada más lo puse para que puedan bajar la información y tenerla ustedes mismos en su teléfono, en su computadora. Y ya nos platicará después nuestro gran amigo el doctor Arista sobre cómo elaborar y cómo utilizar este tipo de herramientas. Lo dejé un poquito más de rato para que pudieran tomarle la foto, para que pudieran poner su celular y captar este código, y entonces los va a llevar directamente a una liga de internet y van a poder bajar directamente esta presentación. Y ya para concluir, pues para aquellos que son fans, vamos a poner a las mejores tetas del 2021, ¿verdad? Vean ustedes nada más. De enero a abril es una maravilla, de mayo a agosto, y no se diga de septiembre a diciembre.
los malpensados estaban precisamente imaginando otras cosas, porque la imaginación nos puede llevar a muchos lugares. Pues muchas gracias. Y eso es todo, mi estimado Lalo. Voy a dejar de compartir la presentación. No sé si Muchísimas gracias, doctor Ulises, doctor Isaías Orozco. Perdón, me quedé muy impactado con el código QR y me quedé aquí haciéndolo y efectivamente tienes toda la razón. Aquí está la presentación, qué maravilla. Cuánto he aprendido con esta plática y la voy a tener que estar repitiendo muchísimo. Y yo creo que muchos de nuestros colegas, pues definitivamente que tenemos que aprender mucho. Voy a comprometer a nuestro querido amigo Antonio Arista que haga un comentario porque verdaderamente me pareció excelente tu plática. Adelante, tocayo. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho felicidades a ellas. Creo que esta debe ser el boleto de entrada de todo ponente que quiera participar en el Congreso. Esa manera tan clara, tan sencilla, tan abierta, con el afán de transmitir y sobre todo compartir la ciencia. Efectivamente, creo que nos ahorraríamos mucho, tendría mucho más interés todas las pláticas y sobre todo nos quedaríamos con algo, con eso del qué hago. Entonces, yo creo que todos los participantes o los que vayan a dar una plática obligadamente deben de ver tu plática. O sea, te felicito de veras, muy acentuado esto, te lo digo, porque todos deberíamos seguir esto. Tengo una presentación similar a la tuya, te voy a compartir algunas cosas que están fenomenales. Y sí, con mucho gusto vamos a hablar sobre los códigos QR y sobre cómo que la gente que ve una plática se lleve el material de dónde se obtuvo esa información, porque es justamente lo que le va a dar calidad a una plática. Felicidades. Gracias, muchas gracias, tocayo. Creo que hay felicitaciones aquí para el doctor Isaías Orozco y el doctor Jorge Chuk quiere el uso de la palabra. Adelante, Jorge. Bien, pues felicidades, Isaías. Me ha gustado mucho tu presentación. Debo decir también que, bueno, pues he dado tantas pláticas y de hecho acá con nosotros en la universidad se nos da un curso a todo el profesorado de recién ingreso de cómo preparar una plática, ¿verdad? Sí, con muchos de los puntos que tú has acentuado en tu presentación. Algo que, digo, siempre llama la atención y qué bueno que lo mencionaste, son precisamente las faltas de ortografía, ¿verdad? Híjoles, eso para mí es algo, todo pudo haber estado perfecto, pero con una sola falta de ortografía y como que con el paso del tiempo, en el momento en que te presentan una imagen con una falta de ortografía, inmediatamente así, como que te llaman, ¿no? Luego la detectas, ay, pues, ¿qué pasó aquí, mano, verdad? Eso es muy importante. Yo en lo particular, digo, yo no quiero ser ejemplo para nadie, pero reviso y eso siempre es en lo que estoy muy al pendiente en faltas de ortografía. Aparte de todo lo que has mencionado, considero yo que otro factor muy importante es la forma de presentación que hace cada persona, pero no en el sentido, más bien en el sentido en cómo lo expresa. Pueden ser la misma plática por dos ponentes diferentes y uno lo puede hacer extraordinariamente amena, ¿verdad? Con las mismas diapositivas, la misma información y se la pasa uno, el tiempo se le pasa a uno, pero así de volada, y otro, la misma plática, las mismas diapositivas, y se puede hacer de lo más tedioso que hay en este mundo, ¿no? Y hasta con ganas de salirte. Entonces, el sello particular que cada uno de los conferencistas o ponentes le pone, vamos, valga la redundancia, es también muy importante. Dentro aquí de Médicos Unidos, yo he visto algunos de ellos que, sin menospreciar a nadie, por supuesto, no, hombre, hacen unas pláticas de lo más ameno, ¿no? Y esta plática a mí en lo particular se me hizo muy amena. Felicidades
Felicidades. Gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias, Jorge Chuck. Pues siguen las felicitaciones aquí para nuestro amigo Isaías, Iracema Valdés, Antonio Arista, María Lozada, César Virgen. Muchas felicitaciones. Y pues desgraciadamente ya estamos casi en el tiempo. No sé si alguien más quiera hacer un comentario de viva voz. Veo que está por ahí José Luis García Galaviz también. Y bueno, me gustaría, Isaías, que nos dieras... José Luis quiere el uso de la No, pues palabra. también, primero saludarlos a todos y me da mucho gusto verlos bien. A los que veo y los que no, creo que están bien también. Pues felicidades Isaías. La verdad que, como dice el doctor Antonio Arista, es el ABC, ¿no? de las presentaciones, y creo yo que esto, si me permites compartirla con nuestros alumnos y docentes de la universidad donde estoy y con algunos amigos también, ¿no? Para que esto le da mucha seguridad al organizador de los eventos, que conozcan, ¿no? todo este proceso y que cuando estén realizando, diseñando su presentación, tomen en cuenta todas estas recomendaciones que nos hiciste el día de hoy. La verdad que estuvo muy sencillo, muy bien explicado, y como dice Jorge, pues sí, cada persona tiene su estilo y cada persona tiene su manera de expresarse, pero creo yo que teniendo una base, una recomendación, las presentaciones van a ser mejor, y apoyo yo la propuesta que hizo el doctor Antonio Arista sobre el evento que se está conformando aquí en Médicos Unidos, de que todo el ponente tiene que ver esta presentación para pues sistematizarla y estandarizar, ¿no? Alguna presentación y darle un sello también al evento, ¿no? Que eso sería también marcar puntualmente la calidad de las presentaciones. Felicidades y saludos a todos. Muchas gracias, José Luis. Pues siguen las felicitaciones, y pues definitivamente que la liga del canal de YouTube de Médicos Unidos, junto con la academia, están más de 120 videos que hemos producido en menos de un año. Tenemos además pláticas que tienen más de 12,000 visitas. Tenemos subtítulos en inglés. Vamos a llegar a los 500 suscriptores, y la verdad que ha sido un verdadero reconocimiento a todos los talentosos Médicos Unidos que tenemos. Isaías, quisiera que mandaras un mensaje final antes de concluir esta grabación. No, pues agradecer sobre todo a los que se tomaron el tiempo de estar aquí, felicitarte a ti por todo este esfuerzo tan importante, y con todo gusto, como decía ahorita José Luis García Galaviz, es el conocimiento debe ser vasto y compartido, y claro que si podemos hacer llegar la liga para que lo vean por YouTube y la información que mandamos en el código, pues es importante, que precisamente va dirigido a los jóvenes estudiantes que en un futuro serán quienes nos estén mostrando el conocimiento. Entonces, pues gracias, y seguimos, como dice Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando. Muchísimas gracias, doctor Isaías Orozco Andrade, querido amigo. Quiero decir que a pesar de los años y de mucha experiencia que tenemos algunos médicos que rebasamos 45 años de ejercicio profesional, no dejamos de aprender. Verdaderamente ha sido una gran lección de tantos errores que hemos cometido, y que a partir de esta plática seguramente vamos a cometer menos. Muchísimas gracias, Isaías Orozco. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, y los invito para el próximo evento de Médicos Unidos y la Academia el día de mañana en la videoconferencia. Muchas gracias y hasta pronto.